Sigamos. Bueno, es un discurso que dio Charlie Munger en el 1986 en una universidad dirigida por el señor Beresford, y arranca así. Ahora que el director Beresford ha elegido a uno de los fiduciarios más antiguos y con más años de servicio para dar un discurso de graduación, corresponde que el orador responda a dos preguntas que seguramente estarán en la mente de todos. 1. ¿Por qué se hizo tal elección? Y 2. ¿Cuánto va a durar el discurso? Responderé la primera pregunta desde mi larga experiencia junto a Beresford. Él busca una reputación reforzada para nuestra escuela, de la misma manera que el hombre muestra orgulloso su caballo que puede contar hasta 7. El hombre sabe que contar hasta 7 no es una hazaña matemática notable, pero espera aplausos porque el hecho es meritorio, considerando que el ejecutante es un caballo. La segunda pregunta, respecto de la duración del discurso, no la voy a responder por adelantado. Privaría a sus rostros expectantes de la viva curiosidad y la evidente anticipación, que prefiero conservar, venga de donde venga. Pero sí les contaré cómo mi consideración sobre la longitud del discurso creó el tema mismo de lo que voy a decir. Me hinché de orgullo cuando me invitaron a hablar. Aunque no tengo gran experiencia en oratoria, poseo cinturón negro en desparpajo y de inmediato consideré a Demóstenes y Cicerón como modelos a seguir, y anticipé intentar ganarme un cumplido como el que recibió Cicerón cuando le preguntaron cuál era su favorito entre los discursos de Demóstenes. Cicerón respondió: el más largo. Sin embargo, afortunadamente para esta audiencia, también pensé en el célebre comentario de Samuel Johnson cuando habló del poema El paraíso perdido de Milton y dijo con acierto: nadie jamás lo quiso más largo. Eso me hizo pensar cuál de todos los discursos de graduación de Harvard que he escuchado hubiera querido que fuera más largo. Solo hubo uno, dado por Johnny Carson, en el que especificaba sus prescripciones para la miseria garantizada en la vida. Por lo tanto, decidí repetir el discurso de Carson, pero en forma expandida, con algunas prescripciones adicionales de mi propia cosecha. Después de todo, soy mucho mayor que Carson cuando habló, y he fracasado y sido miserable muchas más veces y de más formas de la que era posible para un humorista encantador hablando en su juventud. Estoy claramente bien calificado para ampliar el tema de Carson. Lo que dijo Carson fue que no podía decirle a la clase de graduados cómo ser felices, pero que sí podía decirles, desde la experiencia personal, cómo garantizar la miseria. La receta de Carson para asegurar la miseria incluía: 1. Ingerir sustancias químicas en un intento por alterar el estado de ánimo o la percepción. 2. Envidia. 3. Rencor. Aún puedo recordar la convicción absoluta de Carson al contar cómo había probado estas cosas en repetidas ocasiones y había terminado miserable cada vez. Es fácil entender la primera prescripción de Carson para la miseria: ingerir químicos. Me sumo a su voz. Los 4 amigos más cercanos de mi juventud eran tipos muy inteligentes, éticos, con gran sentido del humor, favorecidos en persona y en entorno. 2 están muertos, con el alcohol como factor contribuyente, y un tercero es un alcohólico vivo, si es que a eso se le llama vivir. Si bien la susceptibilidad varía, la adicción puede atraparnos a cualquiera de nosotros mediante un proceso sutil en el que los lazos de la degradación son demasiado livianos para sentirse hasta que se vuelven demasiado fuertes para romperse. Y sin embargo, en más de 6 décadas de vida, todavía no he conocido a nadie cuya vida haya empeorado por el miedo y la evitación de ese camino engañoso hacia la destrucción. La envidia, por supuesto, acompaña a los químicos en ganar algún tipo de premio por causar miseria. Causaban estragos mucho antes de que quedara expresamente prohibida en las leyes de Moisés. Si quieren mantener el aporte de la envidia a la miseria, les recomiendo que jamás lean ninguna biografía del buen cristiano Samuel Johnson, porque su vida demuestra de manera tentadora la posibilidad y la ventaja de trascender la envidia.
El rencor siempre me ha funcionado exactamente igual que le funcionaba a Carson. No puedo recomendárselos lo suficiente si desean miseria. Johnson habló con acierto cuando dijo que la vida ya es bastante dura de tragar, sin apretar también la cáscara amarga del rencor. Para quienes buscan miseria, también recomiendo abstenerse de la práctica del llamado compromiso de Disraeli, ideado para personas que les resulta imposible abandonar el rencor de golpe. Benjamín Disraeli, a medida que ascendía hasta convertirse en uno de los más grandes primeros ministros, aprendió a renunciar a la venganza como motivación de acción, pero conservaba una vía de escape para su rencor, anotando los nombres de quienes lo habían agraviado en papeles que guardaba en un cajón. Luego, de tanto en tanto, revisaba sus nombres y se complacía al notar cómo el mundo había derribado a sus enemigos sin su ayuda. Bien, hasta aquí las 3 prescripciones de Carson. Aquí van 4 prescripciones más de Munger. Primero, sé poco confiable. No cumplas fielmente lo que te has comprometido a hacer. Si dominas este único hábito, contrarrestarás con creces el efecto combinado de todas tus virtudes, por grandes que sean. Si te gusta que desconfíen de ti y que te excluyan de la mejor contribución y compañía, esta receta es para ti. Domina este único hábito y siempre desempeñarás el papel de la liebre en la fábula, excepto que, en lugar de ser superado por una sola tortuga espléndida, te verás superado por hordas y hordas de tortugas mediocres, incluso por algunas tortugas mediocres con muletas. Debo advertirles que si no siguen mi primera prescripción, puede que les resulte difícil terminar miserables, incluso si comienzan en desventaja. Tuve un compañero de cuarto en la universidad que lo estaba y es gravemente disléxico. Sin embargo, es quizá el hombre más confiable que he conocido. Ha tenido hasta ahora una vida maravillosa, una esposa e hijos excepcionales, es director ejecutivo de una corporación multimillonaria. Si quieren evitar un resultado convencional propio de la cultura establecida, simplemente no pueden confiar en sus otros impedimentos para que los frenen si insisten en ser confiables. No puedo dejar de mencionar que una vida descrita como maravillosa hasta ahora necesita reforzar el hasta ahora de la condición humana repitiendo la observación de Creso, otrora el rey más rico del mundo. Más tarde, en cautiverio ignominioso, cuando se preparaba para ser quemado vivo, dijo: ahora recuerdo las palabras del sabio Solón. No se debe considerar la feliz vida de ningún hombre hasta que haya terminado. Mi segunda prescripción para la miseria es aprender todo lo que sea posible únicamente de tu propia experiencia, minimizando lo que aprendas de manera vicaria de las experiencias buenas y malas de otros, vivos y muertos. Esta receta es una productora segura de miseria y de logros de segunda categoría. Puedes ver los resultados de no aprender de los errores ajenos simplemente mirando alrededor. Cuán poca originalidad hay en los desastres comunes de la humanidad: muertes por conducir ebrio, mutilaciones por conducción temeraria, enfermedades venéreas incurables, conversión de brillantes estudiantes universitarios en zombies adoctrinados como miembros de cultos destructivos, fracasos empresariales por repetir obvios errores de predecesores, diversas formas de locura colectiva, etc. Recomiendo usar como recordatorio mental para encontrar el camino hacia los verdaderos problemas el error poco original de la frase moderna: si al principio no tenés éxito, bueno, tanto peor para la ladera. Y no sé qué significa. El otro aspecto de evitar la sabiduría vicaria es la regla de no aprender del mejor trabajo hecho antes que el tuyo. La receta es volverse tan poco educado como sea razonablemente posible. Quizá comprendan mejor el tipo de resultado no miserable que así evitarán si les cuento un breve relato histórico. Una vez, un hombre que dominó con esmero el trabajo de sus mejores predecesores, pese a un mal comienzo y una época muy difícil en geometría analítica. Con el tiempo, su propio trabajo atrajo gran atención y dijo sobre su obra: si he visto más lejos que otros, es porque me paré sobre hombros de gigantes. Los restos de ese hombre yacen ahora en la abadía de Westminster bajo una inscripción inusual
Aquí yace todo lo que fue mortal en Sir Isaac Newton. Mi tercera prescripción para la miseria es venirse abajo y quedarse ahí cuando tengas tu primer, segundo o tercer revés grave en la batalla de la vida. Como hay tanta adversidad allá afuera que incluso para los más afortunados y sabios es suficiente, esto garantizará que con el tiempo quedes permanentemente empantanado en la miseria. Ignora a toda costa la lección contenida en el epitafio exacto que Epícteto escribió para sí mismo. Aquí yace Epícteto, esclavo, lisiado en cuerpo, en la mayor pobreza y favorecido por los dioses. Mi última prescripción para una vida de pensamiento confuso e infelicidad es ignorar una historia que me contaron de niño sobre un rústico que dijo, ojalá supiera dónde voy a morir, y entonces nunca haría eso. La mayoría de la gente sonríe, como tú lo hiciste, ante la ignorancia del rústico e ignora su sabiduría básica. Si mi experiencia sirve de guía, el enfoque del rústico debe evitarse a toda costa por alguien decidido a la miseria. Para fracasar, debes contar como simple rareza, sin mensaje sutil alguno, el método del rústico, que es el mismo que usó Carson en su discurso. Lo que hizo Carson fue abordar el estudio de cómo encontrar X, dándole la vuelta a la pregunta, estudiando cómo crear no X. El gran algebraísta Jacobi tenía exactamente el mismo enfoque que Carson y era conocido por su repetición constante de una frase: invierte, siempre invierte, y el que recuerde la matriz y el jacobiano, bueno, el que quiera acordarse que se acuerda. Es la naturaleza de las cosas, como sabía Jacobi, que muchos problemas difíciles se resuelven mejor cuando se los aborda al revés. Por ejemplo, cuando casi todos intentaban revisar las leyes electromagnéticas de Maxwell para que fueran consistentes con las leyes del movimiento de Newton, Einstein descubrió la relatividad especial dando un giro de 180 grados y revisando las leyes de Newton para que encajaran con las de Maxwell. En mi opinión, como fanático certificado de biografías, Charles Robert Darwin había estado aproximadamente en la mitad de la clase de Harvard de 1986. Sin embargo, ahora es famoso en la historia de la ciencia. Este es exactamente el tipo de ejemplo del que no debes aprender nada si lo que quieres es minimizar tus resultados a partir de tus propios talentos. El resultado de Darwin se debió en gran medida a su método de trabajo, que violaba todas mis reglas para la miseria y enfatizaba particularmente el giro hacia atrás al dar prioridad a la evidencia que tendía a refutar cualquier teoría apreciada y duramente ganada que ya tuviera. En cambio, la mayoría de las personas logra algo temprano y luego intensifica la tendencia a procesar la información nueva y contradictoria de tal forma que cualquier conclusión original quede intacta. Se convierten en gente de la que Philip Wilde observó: no podrías meter una moneda de 10 centavos entre lo que ya saben y lo que nunca aprenderán. La vida de Darwin demuestra cómo una tortuga puede vencer una liebre gracias a una objetividad extrema que ayuda a que la persona objetiva termine siendo la única en el juego sin la venda en los ojos cuando se trata de ponerle la cola al burro. Si minimizas la objetividad, ignoras no solo una lección de Darwin, sino también la de Einstein. Einstein dijo que sus éxitos provienen de curiosidad, concentración, perseverancia y autocrítica. Y por autocrítica se refería a la prueba y destrucción de sus propias ideas más queridas. Por último, minimizar la objetividad te ayudará a reducir las concesiones y la carga de poseer bienes materiales, porque la objetividad no solamente funciona para los grandes físicos y biólogos, también potencia el trabajo de un plomero en Bemidji. Por lo tanto, si interpretas ser fiel a ti mismo como conservar todas las nociones de tu juventud, estarás en un camino seguro, no solo hacia maximizar la ignorancia, sino también hacia cualquier miseria que pueda obtenerse a través de experiencias desagradables en los negocios. Es apropiado un discurso al revés que termine con un brindis al revés, inspirado por los repetidos relatos de Elihu Root sobre cómo el perro fue a Dover pata sobre pata. A la clase de 1986, caballeros, que cada uno de ustedes se eleve pasando cada día de una vida
apuntando abajo.